Bueno, buenos días. Vamos a continuar entonces con la clase, la de la unidad número 3 acerca de extensiones de cuerpos. Bien, como vimos la clase pasada, eh, una extensión de cuerpo sencillamente es un monomorfismo phi que va de un cuerpo K en un cuerpo K', ¿verdad? Y a eso entonces se le conoce como una extensión. al, al homomorfismo que lleva acá en K', se conoce como una extensión, y una de las cosas que garantiza ese homomorfismo es que la imagen eh, de phi, o la imagen de K, es un subconjunto de K', y entonces a ese conjunto es lo que le conocemos nosotros como una extensión. Y lo que escribimos es que K' es una extensión de K. ¿Ya? Perdón, sin borré todo. Bueno, dijimos que era phi, un monomorfismo de K en K', una extensión, donde teníamos que la imagen, podemos escribir de K o de phi, es lo mismo, está contenida en, bueno, la imagen de phi, aquí vamos a colocar, en K'. Entonces, cuando eso ocurría, nosotros lo que teníamos era una extensión de K en K' y lo escribíamos, o de K' en K, y lo escribíamos de esa manera. Vimos algunos ejemplos, eh, por llamar algunos, si tenemos K un cuerpo cualquiera, nosotros sabíamos que podíamos construir el cuerpo de fracciones K de X, ¿ya? Sobre K, y entonces podemos definir una extensión de manera natural como la inclusión de K en K de X, definida como que a cualquier alfa de K lo envía en el polinomio I de alfa igual a alfa, es decir, el polinomio constante, y entonces eso lo que hace es construir una extensión de K en K de X. ¿Ya? Pues nosotros podemos tener entonces esto que está acá. ¿Ya? Eh, Vamos a poner incluso X. Entonces, de esa manera es que uno construye eh, una extensión de un cuerpo sobre el cuerpo de las expresiones racionales o de las fracciones como tal. Entonces, ese es un ejemplo que vimos. Incluso eh, si teníamos Q, el cuerpo de los racionales, nosotros podemos definir una extensión en R, ¿verdad? Lo que hace es que la inclusión, lo que hace es que a cada fracción la envía en los reales. Eso es una extensión de cuerpo de R sobre Q. ¿Ya? Y así de igual manera podemos construir cualquier extensión que sea. Otra de las cosas que, que hablamos la clase pasada fue de lo que es, eh, de alguna manera, de hablar de lo que es una extensión minimal. O sea, definimos que si K es un cuerpo y H un subconjunto de K no vacío, entonces el subcuerpo de K generado por H, es decir, el subcuerpo de K
generado por H se define como la intersección de todos los subcuerpos de K que contienen a H. Esto lo que quiere decir es que si yo me doy una familia F de subcuerpos, llamémoslo A sub I, con I en algún conjunto de índices, cualquiera, con la propiedad de que H está contenido en todos los A sub I, el subcuerpo que se genera a partir de la intersección de todos esos A sub I, es decir, el conjunto que termina siendo un subcuerpo que se genera a partir de la intersección de ellos, omega, que es la intersección de los A sub I, primero es un subcuerpo de K, porque todos los A sub I son subcuerpos, y además es el subcuerpo más pequeño que contiene H. Es decir, es el subcuerpo minimal de K que contiene a H. A ese conjunto omega se le llama el subcuerpo minimal. Entonces el concepto de minimal viene porque es el más pequeño de todos los subcuerpos de K que contienen al conjunto H. ¿Bien? Entonces ese es lo que se llama el concepto de minimalidad. Uno de los ejemplos que vimos la clase pasada es que si consideramos el subcuerpo Q de cualquier cuerpo K, nosotros sabemos que los racionales siempre es un subcuerpo de cualquier cuerpo, porque él es el subcuerpo minimal, o el subcuerpo primo, perdón, de todos los subcuerpos. Y K es un subconjunto de los complejos. El generado por K o por H, ¿verdad? Es decir, el subcuerpo generado por H, que consta solamente del 1 y el menos 1, es un subcuerpo. Entonces, si yo me doy H de ese conjunto, el subcuerpo generado por H, que consta de los elementos 1 y menos 1, es un conjunto S de la forma A más BI, donde A y B sencillamente son números racionales, ¿verdad? Y este conjunto S tiene que ser un subconjunto de K. ¿Por qué es un subconjunto de K? Porque él es el menor subcuerpo que está contenido en K y que contiene a H, donde H es ese conjunto que está aquí. Un ejercicio sencillo es probar que S es un cuerpo. Es decir, que satisface todas las propiedades del cuerpo. Y cuando uno prueba que ese es un cuerpo, uno puede también probar después que ese tiene que ser exactamente igual acá. Es decir, que no hay otro subcuerpo más pequeño que esté contenido en C, que esté generado por H y que sea distinto de K. Sencillamente ese K tiene que ser ese conjunto S. Es decir, que todos los complejos, a la final de cuentas lo que está diciendo es que los complejos se generan a partir de este conjunto H con elementos 1 y
Y eso tiene sentido, ya que, aunque ustedes no han visto álgebra lineal, pero aquí lo que tenemos en términos de álgebra lineal es que H es una base de los complejos. ¿Qué significa que sea una base de los complejos? Lo que significa es que cualquier número complejo, A más BI, se puede escribir como combinación lineal de uno y menos uno. Y eso es cierto, ya que esto se puede escribir como A por uno más B por I. Es decir, aquí yo tengo una combinación lineal de uno y entonces H lo que hace es generar cualquier número complejo, eh, independientemente de la forma que sea. Entonces, a eso lo que garantiza es que H es una base, y como H es una base, H genera a un conjunto que está contenido en C y que además es el conjunto más pequeño que está contenido en C. ¿Ya? Eh, Incluso en este caso, el generado por H coincide con todos los complejos. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que vimos la clase pasada. Y entonces podemos generalizar la idea de extensión. ¿Y cómo generalizamos la idea de extensión? Bueno, podemos generalizar de la siguiente manera. Sea K', K, una extensión de cuerpos. Y sea H un subconjunto de K'. Entonces, el subcuerpo de K generado por H que no es otra cosa que lo vamos a denotar por esto que está acá, ¿ya? Es el que se obtiene a partir de K. ¿De qué manera? Agregando H. Es decir, yo tengo H, K, un cuerpo. Cuando yo quiero generar un cuerpo a partir de un conjunto, lo que agarro es empezar a agregar. Es decir, K de H se obtiene adjuntando a H a partir de K. ¿Qué significa eso que está allí? Bueno, si H consta de un solo elemento, entonces yo puedo definir un monomorfismo y de quién, de K en K alfa. ¿Ya? Es decir, que agarro a un elemento de K, llamémoslo beta, y lo envío a través de I en I de beta. ¿Ya? Y ese ahora va a ser un elemento que está en K de alfa. Es decir, yo voy a ir yo puedo agregar. Y entonces lo que cuando uno dice que adjunta, o sea, que hace K de H, sencillamente lo que está haciendo es agarrar acá y le agrego H.
y a eso lo llamamos como una extensión K de H. En el caso de que H sea un solo elemento, este K de H sencillamente es K de alfa. Ahora, ¿qué pasa si H tiene más de un elemento? Es decir, tiene alfa 1, alfa 2, alfa 3 y así sucesivamente hasta alfa n. Bueno, yo lo que voy a hacer es el mismo procedimiento de ir adjuntando paso a paso cada una de las variables. Es decir, primero hago K, eh, K de alfa 1 y esto después lo incluyo haciendo la inclusión natural como K de alfa 1, alfa 2 y así voy construyendo hasta llegar a K de alfa 1, alfa 2, alfa n. ¿Ya? Es decir, yo puedo hacer una extensión. Entonces, K de H, en este caso, yo lo puedo ver como K de alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n. ¿Ya? Eso es lo que significa que construir un cuerpo a partir de la adjunción de otro que está ahí, de otro cuerpo, sencillamente, o de otro conjunto. Sencillamente es irle agregando por la adjunción o la unión, como lo conocemos también nosotros, y el monomorfismo que podemos definir entre K y el conjunto K de alfa. Porque nosotros sabemos que esto es una extensión, ¿ya? Si yo tengo un monomorfismo de un cuerpo K en un cuerpo K de alfa, sencillamente eso es una extensión de cuerpo. Y yo puedo hacer inducción sobre esa extensión de cuerpo y obtener esta extensión en general. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros sabemos que nosotros podemos extender a los racionales en los reales, ¿ya? Nosotros tenemos esa extensión. Y nosotros vimos que K raíz de 2, Q raíz de 2, perdón, es un subcuerpo de, de R, ¿ya? ¿Por qué es un subcuerpo de R? Porque él es el subcuerpo de los polinomios, de todos los polinomios que tengan un factor P x cuadrado menos 2. ¿Ya? Él genera un, un subcuerpo de esos polinomios que tenga como factor x cuadrado menos 2 y además q raíz de 2 es el cuerpo más pequeño donde el polinomio x cuadrado menos 2 tiene solución. ¿Ya? Es decir, que él se puede decir que es el generado a partir de q uniéndole el conjunto formado por raíz de 2. ¿Ya? Eh, y entonces ahora lo que podemos decir que este nuevo conjunto Q raíz de 2, ¿qué conjunto es? Bueno, es el conjunto de todos de los elementos P más Q raíz de 2, donde P y Q están en los racionales. Es decir, que cualquier polinomio que esté, o cualquier elemento que esté en Q raíz de 2, es sencillamente un elemento que es de la forma P más Q raíz de 2. Es decir, que puede ser un racional o la suma de un racional más otro multiplicado por raíz de 2. ¿Ya? Eso sencillamente es lo que es el conjunto Q raíz de 2. O sea, son todos los elementos de esa manera, de esa forma. Un ejercicio sencillo es probar que Q raíz de 2 es un cuerpo y que además
L es el subcuerpo minimal que está contenido en R. Él es un subcuerpo minimal que está contenido en R. ¿Ya? En este caso sería el S que estábamos en la definición anterior de minimalidad, que S es igual a Q raíz de 2. Uno puede probar estas dos cosas, son muy sencillas de probar, sencillamente lo que hay que verificar que cumplen las definiciones de minimalidad y además de cuerpo. Ahora bien, llamaremos a una extensión simple, que es lo que hemos venido nosotros, porque ahora vamos a diferenciar. Una extensión se dice que es simple, es decir, una extensión K', K, se dice que es una extensión simple si K' sencillamente es, bueno, vamos a escribir la definición que no la he escrito. Eso es lo que es una extensión simple. Sencillamente diremos que una extensión es simple si esa extensión se obtiene a partir de la extensión sobre un único elemento. Es decir, yo no solamente necesito al conjunto K agregarle un elemento, ¿ya? Para obtener todo el conjunto K'. Ejemplos de extensiones que no son simples, por ejemplo, la que acabamos de ver anteriormente. Si yo tengo R, Q, esta extensión Q raíz de 2 no es simple. ¿Por qué no es simple? Porque Q raíz de 2 no genera todo el conjunto R, es decir, no son todos los elementos, porque aquí faltaría raíz de 3, raíz de 5, para poder obtener R completo. Y estos son solamente aquellos que tienen a raíz de 2 como un elemento. Entonces, esta no es una extensión simple. Sin embargo, si ahora tenemos la extensión de R sobre los complejos, esa sí es una extensión simple. Porque solamente tengo que agregar un solo factor para obtener los complejos. Es decir, los complejos sencillamente es R agregándole I. ¿Ya? Eh, Cuando yo hago esta extensión simple, o cuando yo construyo la extensión de R en C solamente agregando I, el resultado es una extensión simple. Es decir, esto da todo el cuerpo de los complejos y queda como ejercicio comprobar, un ejercicio muy sencillo que sale en pocas líneas. Ejercicio, comprobar que es que R en C es una extensión simple. Basta con construir un monomorfismo de R en C que haga que al construir ese monomorfismo yo pueda obtener una extensión que sea simple, es decir, que solamente basta agregar un elemento. Eso entonces es lo que definimos como una extensión simple. Bien, ahora vamos a hablar de dos términos que van a ser muy importantes, no solamente en esta unidad,
sino en muchas otras áreas, que es sobre lo que significa que un elemento sea algebraico o un elemento sea trascendente. ¿Ya? Bien, para eso vamos a tomar la siguiente definición. Sea K de A en K, es decir, eso, una extensión simple. ¿Ya? Y tomemos P de X, un polinomio en el anillo de polinomios K de X. Tal que P de A es igual a 0. Entonces, a A se le llama un elemento algebraico sobre K. ¿Ya? Por lo tanto, a K' o a K de A, K se le conoce como una extensión algebraica. Es decir, si yo tengo una extensión simple, K de A en K, y me doy un polinomio no nulo sobre el anillo de polinomios K de X, tal que A anule a ese polinomio, a al número A o al elemento A se le conoce como un elemento algebraico. Y a la extensión K de AK se le llama una extensión algebraica. ¿Ya? ¿Entendido? Si ahora tenemos la misma extensión, el mismo polinomio, diremos que si A es trascendente, sobre K, entonces K de A en K se le conoce como una extensión simple trascendente. Bien, entonces en esta definición eh, vamos a manejar dos términos. Uno, el término de algebraico y otro el término de trascendente. ¿Quién levantó la mano? Aquí. ¿Qué significa que A sea trascendente? Que no es solución de ningún polinomio sobre K de X. Por ejemplo, raíz de 2 es trascendente sobre Q. ¿Por qué es trascendente sobre Q? Porque si yo me doy el anillo de polinomios Q de X, no existe un polinomio P de X sobre Q de X tal que P de raíz de 2 sea 0. ¿Ya?
eso es lo que significa que un número sea, que un elemento sea trascendente. Que definido sobre el anillo de polinomios k de x no tenga solución, es decir, no ocurra que P de ese número sea solución, tenga una solución, tenga una raíz. Entonces eso es lo que significa que sea trascendente. Bien, entonces, dado la definición esta, tenemos un resultado que es importante y que va a servir para mostrar cuando un número sea trascendente o cuando una extensión sea trascendente o no. Si K es un cuerpo, entonces el cuerpo de las extensiones racionales, K de T, es una extensión simple trascendente sobre K. Esto lo que está diciendo es que si yo tengo el cuerpo de las expresiones racionales o el cuerpo de las fracciones, K de T, cualquier extensión que yo me dé es una extensión simple trascendente. Ejemplos, bueno, como el que está ahorita, tengo K, Q de X o Q de, así, Q de X, una extensión simple. Esa extensión simple es una expresión simple trascendente, ya que Q de raíz de 2 o Q de raíz de 3 o Q de pi o Q de E o cualquier otro número constituye a una extensión simple. ¿Por qué es simple? Porque solamente estoy extendiendo con un solo elemento, y además es trascendente porque no existe un polinomio con coeficientes en Q donde, por ejemplo, P de raíz de 2 sea 0 o P de raíz de 3 sea 0 o P de pi sea 0 o P de E sea 0. ¿Ya? Como no ocurre esto, entonces cada una de esas extensiones se llama una extensión simple trascendente. ¿Se entiende qué significa una extensión simple trascendente? Sí, Muy bien. Ahora vamos a dar una definición mezclando el concepto que hemos dado con las definiciones previas de la unidad anterior. Es decir, sea K', K, una extensión simple. O sencillamente una extensión. Y sea alfa un elemento de K' algebraico. ¿Ya? Entonces, el polinomio
mínimo de alfa sobre K es el único polinomio mónico definido sobre el anillo de polinomios K de X que tiene un grado mínimo y que cumple que m de alfa es 0. ¿Ya? Llamaremos un polinomio mínimo al polinomio más pequeño en el sentido del grado, tal que ese polinomio evaluado en alfa me da 0. ¿Ya? Donde ese polinomio tiene que ser mónico. Por ejemplo, si yo tengo la extensión K raíz de 2, el polinomio X menos raíz de 2 es un polinomio mínimo sobre raíz de 2. ¿Por qué? Porque sencillamente él es el polinomio de grado más pequeño, tal que al evaluarlo en raíz de 2, sencillamente me da 0. ¿Ya? Es el polinomio más pequeño que al evaluarlo en raíz de 2 me da 0. Y por eso se le llama a este entonces el polinomio mínimo. Además, ese polinomio mínimo genera un ideal. ¿Ya? Y lo podemos llamar I sub alfa. ¿Cuál es el ideal generado por I sub alfa? Sencillamente el conjunto de todos los polinomios en K de X tales que U de alfa sea 0. ¿Ya? Y esto lo que hace garantizar es que M de X, o sea, el polinomio mónico que teníamos arriba, es irreducible. Es decir, que ese polinomio, si es reducible, es un polinomio que es primo sobre K de X. Un ejemplo, supónganse que tenemos la extensión R en Q. Raíz de 2 es algebraico en esa extensión. ¿Por qué raíz de 2 es algebraico sobre Q? Bueno, porque el polinomio m de x igual a x cuadrado menos 2 es el polinomio más pequeño en grado, tal que raíz de 2 anula ese polinomio sobre Q. Es decir, raíz de 2, m de raíz de 2 es 0, por lo tanto, raíz de 2 es algebraico en esta extensión. Ojo, en esa extensión, raíz de 2 es algebraico. Si yo doy una extensión distinta, por ejemplo, esta que está acá, raíz de 2 es trascendente. ¿Ya? ¿Por qué es trascendente? Porque no hay un polinomio definido con coeficientes enteros donde raíz de 2 sea solución de ese polinomio. Por lo tanto, raíz de 2 es trascendente en esta extensión. Entonces, dependiendo de la extensión que tengamos, podemos tener elementos trascendentes o polinomios mínimos y polinomios que no son mínimos, ni siquiera que están definidos. Dime, Manuel.
La pregunta es la siguiente. Entonces, si yo agarro esa m de x, que es x cuadrado menos 2, si yo agarro ahora ese mismo polinomio, ¿verdad? O sea, algo que le cambio, digamos, m de y digo que está en z, ahí sí sería algebraico, ¿cierto? No, recuerda que eso depende de la extensión. Sí, la misma intención que definí para X Q, cuadrado menos la defino 2, para... si llamas a esto aquí, esto de aquí es trascendente, no es algebraico. ¿Ya? Tú puedes tener el mismo elemento, pero en extensiones distintas, y en una extensión sea algebraico y en otra extensión sea trascendente. Pero los coeficientes son enteros. Sí, pero raíz de 2 no anula esto porque raíz de 2 no está definido sobre Z, ni está en Q. La diferencia no Ajá, hace. entonces como no está en Q, Raíz de 2 no está en arriba. Q, no está en Q, entonces raíz de 2 es trascendente en esta extensión. Raíz de 2 aquí es algebraico porque raíz de 2 está en R. Entonces ese polinomio tiene esa raíz. ¿Ya? Ah, sí, 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 Es verdad, raíz de verdad, 2. verdad. Ya, ya. Lo que pasa fue que yo no me fijé en la R. Yo estaba viendo como si fuera de R en Z, era. No, no. Ok. Entonces, de esa definición que acabamos de ver, de estudiar, tenemos lo que el siguiente resultado. Que si K es un cuerpo, ojo, todas las demostraciones de esto que hemos hablado están en el material, así que las pueden consultar allí. No voy a hacer las demostraciones acá. Están en el material y están con detalles. Si K es un cuerpo y tengo m de x, un polinomio irreducible, sobre k de x y mónico, entonces existe una extensión simple k de alfa en k, tal que m de x es el polinomio mínimo de alfa sobre k. Es decir, este resultado lo que nos está diciendo es que si usted tiene un cuerpo cualquiera acá y tiene un polinomio reducible sobre el anillo de polinomio k de x, y ese polinomio además es mónico, siempre yo puedo construir una solución, una extensión k de alfa, k de a en k, tal que ese polinomio ahora sea un polinomio mínimo sobre a. Volvemos al mismo ejemplo de si tenemos q de x, el anillo de polinomios, y tenemos este polinomio p de x igual a x cuadrado menos 2, ese polinomio es irreducible sobre k de x. Además es mónico. Entonces, el teorema lo que dice es que yo puedo construir una extensión q raíz de 2 en q, donde ahora este polinomio sea un polinomio mínimo
en Q de raíz de 2. Y es cierto, porque este polinomio en Q raíz de 2 es el polinomio de grado más pequeño donde se anula ese polinomio que está allí. ¿Ya? Entonces ese es el polinomio mínimo de Q raíz de 2. Bien, entonces, haciendo una extensión de este resultado, es decir, hablando ahora en términos de polinomios, si yo tengo una extensión algebraica simple, ¿ya? ¿Qué significa que la extensión sea algebraica y simple? Pregunto ¿qué significa que la extensión sea algebraica y simple? Que sea simple, que es generado por un solo elemento. Ya ahí lo está diciendo. ¿Y que sea algebraica? Eso significa que cuando yo sustituyo ese valor de A en el polinomio, No, lo que la significa es frecuencia, que dado un polinomio en K de X, no es cualquier polinomio. Hay un polinomio en K de X, P de X, donde P de A es 0. Eso es lo que significa que sea algebraica, que existe un polinomio en K de X tal que el polinomio evaluado en A sea 0. Eso es lo que significa que sea una extensión algebraica y simple. Ahora bien, si yo me doy esta extensión algebraica simple y m de x es el polinomio mínimo sobre A, eso lo puedo conseguir porque es algebraico, donde el grado de ese polinomio, digamos, es S, y si me doy otro elemento que está en K de A, en la extensión simple, eso quiere decir que existen elementos alfa 0, alfa 1, alfa S-1 en K, tal que beta lo voy a poder representar de forma única como una combinación lineal de elementos de K con potencias de A. ¿Bien? Es decir, hay una única manera de expresar cualquier elemento de K de A como una combinación lineal de elementos de K con potencias de A. Si eso ocurre siempre y cuando yo tenga una extensión simple algebraica y tenga un polinomio mínimo definido sobre A. Siempre va a poder pasar eso que está ahí. Si el grado del polinomio es S. Ejemplos, pues podemos construirnos cualquier ejemplo. Supongamos que yo tengo esta extensión simple. Perdón. Extensión simple. Sí, este. El polinomio P de X, X cuadrado menos 2. Ese es un polinomio que es mínimo
sobre raíz de 2. Y además, cualquier elemento, si yo me doy un elemento b, beta, que pertenece a q raíz de 2, y recordemos que este es el conjunto de todos los polinomios, de todos los números de esta manera. Si yo me doy un beta aquí, quiere decir que beta se puede escribir como p más q raíz de 2. Si beta existe en p y q tal que se puede escribir de esta forma. Pues sencillamente sustituyo beta en el polinomio p. ¿Y qué me queda al sustituir beta en el polinomio p? Beta se escribe como p cuadrado más q raíz de 2. Es decir, una potencia de raíz de 2. Y eso es lo que tenemos allí nosotros. ¿Por qué? Porque al sustituir beta aquí, me queda que beta es beta al cuadrado más 2. Aquí más menos 2, perdón. ¿Ya? Entonces yo puedo, a partir de aquí, obtener los elementos Q y P, tal que yo pueda escribir eso de esta manera. Sencillamente haciendo un despeje de los coeficientes. Bien. Ajá. Ok. Entonces, eso es lo que se llaman entonces extensiones algebraicas y extensiones simples. O sea, lo importante es la diferencia que uno puede establecer entre ellas, los ejemplos que se utilizan y por qué se hace de esa manera. Es decir, más adelante, cuando estén en el curso de análisis 3, si mal no recuerdo, van a ver una aplicación de lo que son extensiones algebraicas y extensiones simples, porque van a necesitar aproximar funciones por desarrollos de polinomios de Taylor, y esas aproximaciones por desarrollos de polinomios de Taylor tienen que ver con lo que son las extensiones de polinomios, y entonces van a poder probar allí que pi es un número trascendente, que raíz de 2 es un número trascendente, y que cualquier otro elemento definido sobre un polinomio y dependiendo del anillo de polinomios, van a poder ver si es trascendente o es algebraico. ¿Ya? Ese es el porqué de, digamos que, estudiar extensiones de cuerpos para poder saber cuáles son las raíces y saber si la raíz es una raíz trascendente o es una raíz algebraica de un polinomio. Bien, para la clase de hoy vamos a dejarla hasta acá. Nos vemos el día jueves para continuar con la unidad número 3. Entonces, bueno, que pasen feliz mañana y nos vemos.